Más de 25 millones de mexicanos tienen entre 0 y 11 años de edad. Estas niñas y niños enfrentan grandes desafíos para ejercer sus derechos. La Defensoría Pública Federal y organizaciones de la sociedad civil suman esfuerzos y conforman un observatorio ciudadano de derechos de la infancia y adolescencia para proteger y defender y brindar asesoría legal a los menores. Hoy les vamos a decir quiénes integran este observatorio, cómo opera y cuáles son las metas. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Samantha Rivera Flores, jefa de Departamento en Niñez de la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ti por aceptar la invitación. Explícanos cómo surge la idea de crear un observatorio ciudadano de derechos de la infancia y la adolescencia. Bueno, pues primeramente te comento que el instituto siempre ha estado preocupado por darle una representación digna a las y los niños y adolescentes que puede representar. En este sentido, ubicamos que muchas veces hay casos que existen por ejemplo, en comunidades indígenas y que nosotros no tenemos acceso a ellos. Entonces, vimos que existía esta posibilidad de coordinarnos con asociaciones civiles para poder trabajar de manera conjunta en estos casos que muchas veces no pueden llegar al instituto. Entonces, y aparte son muchísimos las y los niños que requieren de nuestros servicios, ¿no? Entonces, por eso fue que se hizo esta iniciativa para poder coordinarnos con la asociación civil y poder trabajar de manera conjunta. ¿Quiénes participan en este observatorio? ¿Cómo se desarrolló ya el primer encuentro? Te platico, el 13 de junio fue el primer encuentro, establecimos el observatorio y lo que hicimos primero fue hacer un sondeo con asociaciones civiles que ya conocíamos y que ya habíamos trabajado previamente. Entonces les dijimos, oye, ¿te interesaría participar en este observatorio? Hicimos varias invitaciones y finalmente la primera reunión fue con 10 asociaciones civiles, unas que tienen presencia a nivel internacional, otras que son un poco más pequeñas, que están a lo largo de toda la República Mexicana. Por decirte algunos ejemplos, empezamos esta primera edición con Save the Children, con una asociación que se llama DIVAC, con otra asociación que se llama IMER, que está en Monterrey, y todas estas asociaciones, por mencionarte algunas, tienen distintos grados de incidencia en distintos temas. Todos tienen que ver con derechos de niñez y adolescencia, pero se dedican a distintas cuestiones. Entonces, lo que tratamos precisamente fue de abordar las cuestiones más importantes y que nos llegan más casos y vemos que son de bastante complejidad. Por ejemplo, Adiva se dedica a temas de darle atención a niñez que ha sido víctima de delitos sexuales. Esos son temas que a nosotros nos llegan y que muchas veces requerimos de cierto acompañamiento. De cierto tacto, exactamente, de cierto contacto, acompañamiento y contacto con asociaciones para trabajar de manera conjunta con estos casos pues, que son bastante complejos y bastante delicados. Y que a veces la gente se acerca a ellos precisamente por esta confianza, ¿no? Porque se trata de organismos de la sociedad civil y quizás en un primer momento les cueste trabajo a las víctimas acercarse directo, por ejemplo, en este caso al instituto. Sí, precisamente es eso. Y a veces pasa que muchas veces ni siquiera conocen al instituto. Entonces, a través de las asociaciones, pues de mira, yo te puedo brindar el acompañamiento y ellos te brindan la representación jurídica. Te brindan esos servicios que además son gratuitos. ¿A qué acuerdos llegaron en este primer encuentro? Pues, mira, por ejemplo, acordamos que este observatorio ya se pone de manera permanente. Evidentemente, mientras esté esta administración, pues va a ser de manera permanente. Nos vamos a ver 3 veces por año y vamos a verificar los avances. Por ejemplo, a raíz de esta primera reunión,
lo que hicimos ya fue empezar a trabajar con asociaciones civiles que estábamos buscando desde hace mucho tiempo y que no habíamos podido contactar o concretar algo para trabajar juntos, ¿no? Entonces ahorita ya empezamos a trabajar en cuestiones de capacitación, de canalizaciones y capacitación en ambos sentidos, o sea, que ellos nos capaciten a nosotros y nosotros capacitar también a su personal. Entonces fue esto. El segundo fue establecer también cuáles van a ser las direcciones que va a tomar este observatorio. Va a ser únicamente para generar ideas, para buenas prácticas, exactamente, o va a ser para establecer si se va a trabajar y cómo se va a trabajar de manera conjunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos dentro del observatorio una asociación que se dedica específicamente a temas de educación. Entonces, nosotros tenemos asesores especializados en personas con discapacidad, por ejemplo. Entonces, vamos a ver la manera en la que podamos, con acompañamiento, con ayuda conjunta de esta asociación, ver de qué manera podemos hacer que el sistema educativo sea más incluyente y que incluya también a niños, niñas y adolescentes que sufren de alguna discapacidad, que sea más accesible para estas personas. Así es, Samantha, y que son asuntos que en el instituto ya han llevado, ¿no? O sea, esta defensa, el que los menores puedan acceder a servicios educativos, servicios de salud, eso también puede ayudar a las asociaciones civiles justo para que brinden ellas pues los propios servicios que ellas dan. Así es. Por ejemplo, en este observatorio justamente también lo que se hizo fue explicarles a las asociaciones cuál es nuestro grado de acción, porque muchas veces piensan que solamente está la institución que está creada para representar a los niños, que es la Procuraduría, y que nosotros no tenemos como gran capacidad de ejercicio, y es totalmente al contrario, ¿no? Dentro del ámbito federal nosotros lo podemos hacer, y les dimos ejemplos prácticos de muchas materias que nosotros llevamos dentro del área de asesoría jurídica, como migración, salud, educación, incluso acceso al aborto, a una interrupción legal del embarazo, casos que nos han llegado de niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Niñas de 10 años incluso, o sea, menores. Así es. Así es, se les dieron como estos ejemplos prácticos de, mira, los litigamos de esta manera, afortunadamente salieron bien, entonces te explicamos de manera práctica cuál es nuestra acción, qué es lo que nosotros hacemos para que también las asociaciones ubiquen qué casos nos pueden mandar y también dentro de su rango de acción, cómo pueden trabajar con nosotros. Incluso en los casos en los que ustedes no tengan competencia, seguro, como es usual del instituto, les brindarán esta asesoría para canalizarlos, ¿no? Así es, incluso hay veces que, por ejemplo, te platico, hace 2 años nos llegó un caso bastante complejo acerca precisamente de 2 niñas que habían sido víctimas de abuso. Y Samantha, todo estaba dentro. Te interrumpo, vamos a hacer una pausa y de regreso nos cuentas el caso completo para que te podamos escuchar con toda atención. Vamos a la pausa, no se vayan. Ya estamos de regreso conversando sobre el Observatorio Ciudadano de Derechos de la Infancia y Adolescencia, este observatorio que han implementado entre el Instituto Federal de Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil. Samantha, nos comentabas, nos ibas a comentar el caso de 2 menores. Cuéntanos. Sí, te platicaba. Hace 2 años aproximadamente nos llegó el caso de 2 niñas que habían sido víctimas de abuso sexual. Entonces, este caso todo estaba dentro del ámbito local. No teníamos nosotros manera de entrar. Entonces, lo que hicimos fue ponernos en contacto con los abogados particulares de la mamá, quien estaba denunciando este abuso, y acordamos, ¿sabes qué? Tú vas a pedir la representación cuando lo estés federalizando vía amparo. Entonces eran asuntos totalmente locales y nosotros, como haciendo un poco de acompañamiento y asesoría con los abogados particulares, se pudo federalizar, y actualmente nosotros ejercemos la representación especial de las niñas en los asuntos tanto civiles como penales, ellas como víctimas. Y bueno, el asunto ahorita continúa en litigio. Hace 2 semanas hubo ya una resolución favorable en la cual probablemente
se reanuda el procedimiento para la vinculación al proceso del agresor. Entonces, pues bueno, son casos que son complejos, son bastante largos, pero pues bueno, el instituto siempre está ahí dispuesto al pie a del ayudar. cañón. Exactamente, sí. ¿Cuáles? Incluso cuando no son de nuestra competencia, buscamos la manera de ayudar. ¿Cuáles son las principales inquietudes que se plantearon ahí en este primer encuentro del observatorio? Las organizaciones civiles, desde su experiencia, ¿qué temas son los que más preocupan? Pues salió mucho el tema de las niñas y niños que viajan no acompañados, que transitan por el territorio mexicano, así es, migrantes, transitan por el territorio mexicano y que muchas veces pues son muy vulnerables a ser víctimas de algún delito, ¿no? Desaparición forzada, trata de personas. Entonces es precisamente cómo podemos nosotros ayudarles a ellos o ellos ayudarnos a nosotros para tratar de proteger a estos niños que únicamente van pasando por el territorio, pero que son súper vulnerables a cualquier cuestión, ¿no? Incluso por parte del Estado, por parte de particulares. Entonces, esta es una preocupación que nos externaron y donde también nosotros lo hemos visto con la práctica de nuestros asesores jurídicos especializados en movilidad, que es algo muy recurrente, que viajan solos y que muchas veces tienen 17 años y la autoridad migratoria dice, no, ya tienen 18 y los quieren deportar porque los niños no tienen papeles, por ejemplo. Entonces es, a ver, no, la presunción es de que si no sabes qué edad tiene, es menor de edad hasta que tu autoridad demuestres que es mayor de edad. Exactamente. Entonces son como estas prácticas que de manera conjunta tenemos que llevar a cabo. Y, por ejemplo, asociaciones civiles, si nos decían, nosotros tenemos también a muchos niños y lo que buscamos es brindarles un albergue. Y llegamos al albergue y el albergue está en situaciones pues bastante pobres. ¿Ahí qué hace? Entonces, ¿Ahí pues, cómo actúa la Defensoría Pública si no hay como una solicitud específica, ¿no? O un caso concreto, digamos, en el que se pueda llevar por la vía legal? ¿Ustedes lo generan? ¿O cómo actúan? Así es. Sí, así es. Por ejemplo, entramos a albergues y vemos que pues las situaciones no son las más óptimas. Lo que hacemos es tratar a través de amparo, buscar que se mejoren estas condiciones, porque también decimos, bueno, si buscamos que saquen a los niños, ¿qué va a pasar con ellos después, no? ¿A dónde va? Entonces, Y buscar cuando promueven el amparo, ¿en contra de qué es? ¿O qué se en reclama? contra dependiendo, o sea, por ejemplo, si es un albergue que pertenece al DIF, reclamar la mejora de condiciones para ese albergue. Y, por ejemplo, si el niño dice, ¿sabes qué? Yo quiero solicitar el refugio, pues bueno, ahí entramos a la representación y buscamos que se le otorgue la condición de refugiado. Pero son casos específicos y depende de qué quiere el niño, porque muchas veces tengo la condición de refugiado, ya no me quiero ir a ningún lado, estoy aquí, pero estoy solo. Pues bueno, hay que buscar a la familia extensiva y ver si de alguna manera se puede traer a la familia extensiva, tomando como base que ya él es refugiado en el territorio mexicano. Qué interesante. ¿Y si no, también podrían buscar que se queden en alguna institución pública? Sí, también muchas veces se ha hecho, se han institucionalizado a niños que viajan solos, pero sí se les ha tratado desde el instituto de dar seguimiento de que, bueno, ya estás, por ejemplo, en un albergue que pertenece al DIF, entonces, bueno, ver que todas tus condiciones primarias estén satisfechas, que se te esté dando, porque la vida de ellos es bastante complicada, entonces que se te esté dando como apoyo psicológico, que se te esté dando apoyo médico. Entonces, el instituto lo que hace nada más también ya, cuando ya están institucionalizados, es dar este seguimiento para verificar que la autoridad responsable, en este caso el DIF, por ejemplo, esté cumpliendo con estas obligaciones que tiene porque ya lo tiene enteramente a su cargo. Entonces, digamos que a través de este ejercicio, de este observatorio ciudadano, la Defensoría Pública Federal finalmente solo fortalece todos estos servicios que ya venía brindando, ¿no? Así es, sí, y también lo que tratamos de hacer es extenderlos, no, porque también tenemos una gran capacidad, tenemos 285 asesores jurídicos y más de 800 defensores públicos y
como 250 de ellos están especializados, por ejemplo, en sistema de justicia para adolescentes. Entonces, nuestra capacidad técnica, la verdad es que es muy grande y es decirle a las asociaciones, a ver, el instituto puede ser una herramienta para ti. Mientras tú brindas el acompañamiento, yo puedo brindar el litigio o ambos estar litigándolo, pero desde distintos frentes. Y todo con el propósito justo de defender y proteger los derechos de la infancia y de la adolescencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Antes de ir a la pausa, comparte con nosotros lo que piensas acerca de los temas que tratamos en el programa. Te escuchamos. En el ámbito familiar, deben de crecer en una familia que haya armonía. Los niños deben de nacer, de crecer en un ambiente con felicidad. Deben de ser felices para que así puedan alcanzar sus metas, sus objetivos en esta vida. Pues la primera educación que debería de hacerse en la casa, y para tener en la casa también debemos de tener educación los adultos para saber qué es lo que debemos de esperar para los niños. Y en segundo, también reforzarse sobre todo en las escuelas, que también deben de, y también el gobierno por parte de la televisión o todo lo que hay de información, para que los niños mismos sepan, son muy inteligentes, ellos captan y se van a saber sus derechos. Pues más que nada, todo el Estado debería de hacerlo porque existe mucho maltrato, entonces más que nada también los vecinos y todo, al ver que alguien está siendo maltratado, lo mejor es avisarles a las autoridades para que lo quiten de ahí, porque si no va a crecer en un ámbito de violencia y más aparte más adelante lo puede él estar elaborando. Pues cuando hay conflictos familiares, que no estén enterados, que no se enteren para que crezcan sanos, ¿sí? Otro, en cuestión de educación, pues darles una mejor formación de lo que mejor se pueda y inculcarle valores. Eso es lo más importante. Ya no hay pretexto para darles lo mejor a ellos, ya no hay pretexto porque debíamos ocupar las redes sociales en positivo, buscar información, cómo los podemos ayudar, ya no hay pretexto de cómo sacarlos adelante. Y también si nos llegaran a quitar, ay, que Dios nunca suceda, ¿verdad? Hay instancias, informarnos, buscar ayuda. Estamos en la parte final del programa hablando sobre el Observatorio Ciudadano de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Abogada, cuéntanos de algunos casos que ya hayan resuelto con éxito, sobre todo porque quizás podrían pensar el auditorio de Justicia TV, bueno, la Defensoría Pública Federal, pues solamente asuntos penales, ¿no? O asuntos, no sé, derecho a la salud de los niños, pero sabemos que es más amplio el servicio que pueden brindar. Así es, te platico, por ejemplo, estos casos de identidad donde los niños no pueden ser registrados porque nacieron a través de maternidad subrogada. Exactamente, entonces el registro civil lo que dice es, para yo registrarlos necesito una orden de un tribunal para registrarlos porque aquí no está regulado. Entonces, lo que hacen, obviamente, los papás es como solicitar el amparo y el juzgado dice, a ver, aquí hay una clara violación a derechos de niñez. Uh-huh. Así es, entonces nos piden a nosotros ejercer la representación especial y nosotros entramos y enseguida lo primero que pedimos es la suspensión. ¿Para qué? Para que en lo que se resuelve el amparo uh-huh. Pueda cesar esta violación a los derechos de los niños y puedas registrarlo. Y posteriormente ya se resuelve en sentido favorable, ¿no? Porque lo que se logró ya es que registraran a los niños y ya pudieran ser reconocidos, porque recordemos que el derecho al interés es un derecho llave, ¿no? Sin él no puedes tener acceso a educación, a servicios de salud. Entonces, pues bueno, por ejemplo, por ahí tenemos ya varios casos que se están litigando y que han salido favorables.
También tenemos el caso, por ejemplo, de una niña que era sorda y que quería pedir más bien estas becas que otorga el gobierno, pero ella era una niña con discapacidad auditiva y estas becas únicamente estaban dirigidas hacia personas con discapacidad motriz. Entonces fue, a ver, esto es claramente un acto de discriminación. Entonces, lo que se hizo fue precisamente hacer valer esos conceptos de violación en el amparo, porque están basados totalmente en conceptos discriminatorios, y finalmente se otorgó el amparo para que la niña pudiera ser beneficiaria de estos programas sociales, becas, ¿no? El gobierno de estos programas sociales, y a pesar de que su discapacidad pues no está dentro de los requisitos, ¿no? Pero pues finalmente es una discapacidad y tiene que ser reconocida como tal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también este caso, tenemos un caso de violencia institucional que está de verdad, seguimos ahí peleando porque el juez de distrito es una niña que sufrió abuso sexual por parte de su padre. Entonces, la mamá constantemente ha estado peleando que se reconozca este abuso, que se vincula el proceso al padre, y en todos lados está como no se vincula al proceso el papá, porque hay un amparo que no se ha resuelto, que obviamente promueve el padre. Entonces, pues la mamá está peleando que no lo vea, ya ni siquiera quiere que priven de la libertad al agresor, sino solamente quiere que la niña no vea a su agresor. Entonces, por ejemplo, el juzgado lo que dice es, no, es su papá, lo tiene que ver, tiene derecho a verlo, a pesar de ser su agresor. Entonces, pues estamos ahí peleando, ya el juez de distrito nos resolvió que tenía que verlo. ¿Apelaron ustedes esa resolución? Exactamente, lo que hicimos fue promover un recurso de revisión donde es, a ver, no es, estás mandando a la niña con su agresor de nuevo. Entonces, sabes que lo que tienes que hacer es velar precisamente por el interés superior de la niña, pero no nada más lo hagas de una manera enunciativa, aplícalo, ¿no? Interpreta las disposiciones de acuerdo al interés superior de la niñez y precisamente verifica que cómo vas a regresar a la niña con su agresor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese asunto todavía no se resuelve, pero lo estamos peleando ya en instancias constitucionales porque no es posible que tengan estos criterios, ¿no? Justo para defender los derechos de la niña. Mientras todo esto ocurre, mientras los asuntos van caminando, digamos, en la vía judicial, ¿ustedes también tienen la posibilidad de conseguirles ese apoyo psicológico, ese acompañamiento, o quizás las organizaciones civiles, en este caso? ¿Para la niña, para la víctima? Así es, sí, de hecho con organizaciones civiles es con quien tenemos este contacto y es como de, mira, nosotros estamos haciendo todo este tema legal, jurídico, pero evidentemente la niña requiere de terapia. Entonces, por favor, tú conoces a alguien que pueda darle esta terapia incluso de manera gratuita, y dicen, sí, nosotros lo hacemos. Entonces, pues bueno, ahí entran ellos y ya pues como complementamos un poco, ¿no? Y es la parte emocional que nosotros no podemos llevar, nuestros peritos no llevan esta terapia, sino simplemente hacen dictámenes periciales relacionados a su materia. Entonces, pues bueno, ellos nos ayudan en esa parte y nosotros ayudamos en la parte. En este caso vemos muy claramente cómo es que van de la mano sumando esfuerzos las organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría Pública. Finalmente, Samantha, me gustaría que nos comentaras qué acciones ha implementado la Defensoría Pública Federal a partir del año 2019 como para dar una mayor protección a este grupo vulnerable. Pues bueno, te comento, por ejemplo, en 2019 la representación que nosotros brindábamos a niñas, niños y adolescentes pues era un número mucho menor, que lo que es ahorita, ¿no? En este año estamos cerrando con 6.666 representaciones a niñas, niños y adolescentes, pero no nada más es una cuestión cuantitativa, sino también cualitativa. Te platico, hace 2 meses abrimos una sala de escucha dentro de las oficinas del instituto. ¿Para qué? Para que si hay mamá, papá, va acompañado de su niña, incluso el niño o la niña es a quien estamos representando, lo que hacemos es que entre en esta salita donde tenemos juguetitos, y lo que hicimos fue crear un espacio para que el niño o la niña se sienta seguro, para que incluso si a él es a quien se le va a entrevistar, se siente en un espacio seguro, como bien dices, ¿no? De confianza. Sí,
independientemente de esto, que justamente esto lo sometimos al observatorio, les presentamos la sala, los llevamos a que la visitaran y les dijimos, no tenemos un nombre. Entonces, por favor, observatorio, ayúdanos a ponerle un nombre a la sala, ¿no? Y la verdad, de ahí surgieron bastantes buenas ideas porque le queríamos poner como un nombre emblemático de alguien que haya luchado por los derechos de las y los niños, ¿no? Entonces fue de sí, pero también ponle un nombre conforme al fin, ¿no? Para que se sientan seguros. Entonces, al final resultó que se va a llamar Sala de Escucha Segura y ya el nombre que decidimos entre todas y todos en el observatorio de Malala, que seguramente la conocen y tu audiencia la conocerá. Entonces, pues bueno, ese es el nombre que va a tener nuestra sala y ya hace 2 meses, te digo, la abrimos y ya la empezaron a usar. Bien, entonces, Samantha Rivera Flores, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en el programa de hoy. Justo nos mencionas esto de la sala para los menores, pero esta solo es una de las tantas acciones que han puesto ustedes en marcha para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia. Muchas gracias por tu participación. Al contrario, gracias a ti por la invitación. También gracias a usted por su atención. Soy Verónica González. Lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.